Capítulo 12. Continúa estudiando. Legal. Querido Timoteo, hace tiempo que he querido escribirte. Espero que tanto tú como tu querida María estén bien. Me han llegado las noticias de que están esperando otro bebé. Esto deleita mi corazón, porque el Señor está trayendo a otro niño a este mundo bajo el cargo y el cuidado de dos padres cristianos maravillosos. Quiera Dios que este pequeño llegue a conocer, amar y profesar al Señor en sus primeros años y que ande con él siempre. Timoteo, también he oído referencias de tu ministerio y de cómo la mano de Dios lo está bendiciendo. Esto es una respuesta a las oraciones, y damos gracias al Señor por prosperar tus labores. Una de mis peticiones para ti era que el Señor te conceda que tu gente te estime y abrace tu ministerio. En su misericordia, Él ha escuchado y respondido. Quiero que sepas que hay un pastor presbiteriano, y su congregación, intercediendo por ti y regocijándose de que Dios haya puesto a un ministro bautista fiel, joven, que cree la Biblia, que predica el Evangelio, que se deleita en la soberana gracia de Dios y que ama a su pueblo, en una congregación de creyentes para ser su pastor. Ahora, Timoteo, te estoy escribiendo con un propósito. Hace tiempo que he querido hablar contigo sobre esto, pero tal vez escribirlo me forzará a organizar mis pensamientos. Quiero exhortarte con respecto a tu estudio personal. Siempre fuiste un buen estudiante en el instituto y en el seminario, y tu predicación lleva todas las marcas de un hombre que está dedicado al estudio. Aún así, las presiones del pastorado desafiarán este compromiso y por ello quiero insistirte en que continúes estudiando. La importancia del estudio. Con mucha franqueza, Timoteo, la mayoría de los pastores evangélicos no leen ni estudian mucho en nuestros días, y la mayoría de las iglesias no les animan a hacerlo. Los miembros de las iglesias e incluso los servidores algunas veces tienen dificultades para apreciar cuánto tiempo tarda en desarrollarse un buen mensaje de la palabra de Dios, y además no ven la importancia de que el pastor estudie nada más que para la predicación y los devocionales. Hay una fuerte dosis de antiintelectualismo en nuestros círculos y eso no anima a un hombre a realizar el duro trabajo de desarrollar la mente y expandir su conocimiento. Pero precisamente porque nuestra gente está bañada en información trivial en el momento actual, necesitan un pastor con un conocimiento real, mucho discernimiento y un olfato para la verdad. Este conocimiento se debe adquirir y esas cualidades se deben cultivar, y ambos requieren que tú te conviertas en un estudiante permanente. Esta llamada a estudiar es, por supuesto, enteramente bíblica. La Biblia enfatiza la importancia de la búsqueda del aprendizaje sano para el sabio en general, y para los pastores en particular. Proverbios 15:14 dice, «El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades». Proverbios 18:15 reitera el principio cuando dice, «El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia». Proverbios 24:5 dice, «El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto», y nos recuerda la vieja máxima, «El conocimiento es poder». No necesito decirte que los libros de la sabiduría de la Biblia están repletos de llamamientos al creyente a buscar conocimiento. Pero la Biblia dice más que esto. Enfatiza que los ministros necesitan buscar el estudio de la verdad. Esdras 7:10 describe a este gran líder del Antiguo Testamento de esta manera. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oseas lamenta la falta de líderes espirituales como Esdras cuando dice «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos». 4:6. La misma aspiración y queja se puede encontrar en el último libro del Antiguo Testamento, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, Malaquías 2:7. Pero es en las epístolas pastorales donde encontramos algunas de las palabras más directas de instrucción y exhortación con respecto al estudio ministerial. Pablo puede decirle a su Timoteo, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». 2 Timoteo 2:15. Aquí tenemos una pauta apostólica para un joven ministro a que estudie con el ejercicio y el esfuerzo equivalente de un jornalero incansable. El verdadero ministro es un obrero. A Pablo realmente le encanta esta metáfora. Trabaja duro en su tarea.
El verdadero ministro ha de trabajar duro en el estudio de tal manera que conozca y predique la verdad adecuadamente. Además, Pablo le da a Timoteo un ejemplo genuino de estudiosidad de su propia práctica y prioridades. Piensa en su asombrosa solicitud en 2 Timoteo 4:13 donde pide, «Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos». Ahora fíjese en ello. Pablo está solo a unos meses de su muerte. Ha escrito el grueso de las cartas del Nuevo Testamento. Tiene una vida entera de ministerio a sus espaldas. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Estudiar. El invierno se acerca, y por ello Pablo pide su capote, pero de manera más importante, pide sus libros y pergaminos. Aunque está casi al final de su carrera, Pablo tiene el propósito de seguir aprendiendo y creciendo por medio de la lectura espiritual. Nadie ha pronunciado jamás una meditación pastoral más conmovedora sobre este versículo que C.H. Spurgeon. ¿Cómo los reprende el apóstol? Él está inspirado, no obstante quiere libros. Ha estado predicando durante al menos 30 años, no obstante quiere libros. Ha visto al Señor, no obstante quiere libros. Ha tenido una experiencia más amplia que la mayoría de los hombres, no obstante quiere libros. Ha sido elevado al tercer cielo, y ha escuchado cosas que no le son permitidas pronunciar al hombre, no obstante quiere libros. Ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, no obstante quiere libros. El apóstol le dice a Timoteo y por lo tanto le dice a cada predicador, entrégate a la lectura. El hombre que nunca lee nunca será leído, el que nunca cita nunca será citado. El que no usa los pensamientos de los cerebros de otros hombres, demuestra que no tiene cerebro propio. Hermanos, lo que es cierto de los ministros es cierto de todo nuestro pueblo. Tú necesitas leer. Renuncia tanto como quieras a toda la literatura ligera, pero estudia tanto como te sea posible obras teológicas sanas, especialmente los autores puritanos, y exposiciones de la Biblia. Nosotros estamos muy persuadidos de que la mejor manera en que puedes pasar tu tiempo de ocio es o bien leyendo o bien orando. Puedes obtener mucha instrucción de libros que más adelante podrás usar como un arma al servicio de tu Señor y Maestro. Pablo clama, tráeme los libros, únete al clamor. Aquí Pablo es un retrato de laboriosidad. Está en prisión, no puede predicar, ¿qué es lo que va a hacer? Como no puede predicar, leerá. Como leemos de los pescadores de la antigüedad y sus botes. Los pescadores habían salido de los botes. ¿Qué estaban haciendo? Remendando sus redes. Así, si la providencia te ha dejado en un lecho de enfermedad, y no puedes enseñar tu clase, si no puedes estar trabajando para Dios en público, remienda tus redes leyendo. Si se te quita una ocupación, toma otra, y deja que los libros del apóstol te lean una lección de laboriosidad. Pablo fue un individuo que continuó aprendiendo a lo largo de su vida, y tú también deberías serlo, mi Timoteo. Como mi director de tesis me dijo una vez, con una sonrisa traviesa y un guiño de ojos, el tiempo que no se dedica a leer es tiempo perdido, bueno casi. ¿Qué es orar? Ahora bien, ¿qué estudiar es de vital importancia en un tiempo en el que buena parte de la literatura pregonada en el mercado cristiano son tonterías? Por lo tanto debes proponerte leer sabiamente. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con lecturas insustanciales. Naturalmente, vas a estar leyendo comentarios de la Biblia en preparación para la predicación, pero necesitas planear leer algo más que solo comentarios. Los siguientes tipos de libros deber formar parte de tu dieta regular. El énfasis aquí está en la piedad bíblica, las doctrinas de la gracia, una perspectiva bíblica de la Iglesia y el ministerio, y el desafío a consagrar el corazón completo, no solo la mente, para el estudio ministerial. Exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689 de Sam Waldron, The Religious Life of Theological Students. La vida religiosa de los estudiantes de teología, de B. B. Warfield, que continúa siendo relevante para los ministros, Conociendo a Dios, de J. y Packer, un devocional clásico que debe aprovecharse con frecuencia, El Pastor Renovado, de Richard Baxter, fundamental para la consideración del cuidado pastoral, El Progreso del Peregrino, de John Bunyan. Ningún ministro protestante inteligente debería pasar sin haber leído este libro, Survey of the Bible, Estudio de la Biblia, de William Hendrickson. Una gema que te ayudará grandemente en tu trabajo de bosquejar, resumir, organizar y memorizar, A Quest for Godliness, una búsqueda de la piedad, de J. y Packer,
un brillante conjunto de ensayos sobre la visión puritana de la vida, La redención consumada y aplicada, de John Murray, el Tratado Clásico Popular del Ordo Salutis, Christianity and Liberalism, El cristianismo y el liberalismo, de J. Gresham Machen, un indispensable para todos los evangélicos modernos, Holiness, la santidad, de J. C. Ryle, uno de los grandes libros devocionales modernos, y No Place for Truth, No hay lugar para la verdad, de David F. Wells, un tomo. Inquietante pero importante. En otras palabras, debes estar leyendo libros que engorden el alma, libros que incrementen tu conocimiento, tu amor por el Señor y tu confianza en la Escritura. Por supuesto, de vez en cuando leerás cosas que no servirán para engordar tu alma, pero nunca debes permitir que esta mejor clase de libros esté totalmente ausente de tu plan normal de lecturas. Adicionalmente, querrás escuchar cintas o CDS, las entrevistas del Centro para la Reforma de la Iglesia de Mark Dever son excelentes, la biblioteca de grabaciones Mars Hill de Ken Mears es estimulante y formativa, y nuestras entrevistas Las Cosas Primeras, disponibles por medio de lifeaudio.com pueden ser muy útiles. Busca el catálogo de Teaching Company y escucha los mejores conferenciantes estudiantes de todo el país sobre asuntos importantes. Puedes escuchar mientras haces tu ejercicio diario, o mientras vas conduciendo hacia la iglesia o de camino a casa o cuando vas a hacer alguna visita. Ve a conferencias, no a conferencias de autoayuda, sino a conferencias que alimenten tu alma o te hagan pensar, las conferencias de Banner of Truth, las conferencias de Founders, las conferencias de la Evangelical Theological Society u otras parecidas. Mantente al día con los asuntos de actualidad, échale un vistazo al New York Times, lee la revista World y Atlantic Monthly, luego visita la página web Arts and Letters Daily, o Ars Disputandi, o Access Research Network, todo lo cual se puede encontrar fácilmente con una búsqueda en Google en Internet, y piensa a conciencia sobre la cultura. Bill Raikin traza un curso muy útil en su This is my Father's World, este es el mundo de mi padre. Pero por encima de todo, determina leer y dominar los grandes libros de tu legado de la Reforma. Bondage of the Will, La esclavitud de la voluntad, de Lutero, La institución de la religión cristiana, de Calvino, Institutes of Eletic Theology, Instituciones de Teología Refutatoria, de Turretin, Marrow of Theology, La médula de la teología, de Ames, Reformed Dogmatics, La dogmática reformada, de Epe, tanto como obras de John Bunyan, John Owen, John Hill, John Dagg, C. H. Spurgeon y Carl Henry. Lee los clásicos y lee las fuentes primarias. Tal vez hayas oído hablar de los famosos comentarios de C.S. Lewis sobre esto en su On the Reading of Old Books, sobre la lectura de libros antiguos, que fue compuesto originalmente como una introducción a On the Incarnation, sobre la encarnación, de Atanasio. Su consejo es sabio. Lewis dice: existe una extraña idea en el extranjero de que en cada asunto los libros antiguos deben ser leídos solo por los profesionales, y que el amateur debería contentarse con los libros modernos. De esta manera he encontrado como tutor en literatura inglesa que si el estudiante medio quiere encontrar algo sobre el platonismo, la última cosa en la que piensa hacer es tomar una traducción de Platón del estante de la biblioteca y leer el simposio. Más bien preferirá leer algún aburrido libro moderno 10 veces más extenso, todo sobre ismos e influencias y solo una vez en 12 páginas alguna referencia a lo que Platón realmente dijo. El error es más bien afable, porque surge de la humildad. El estudiante está medio temeroso de encontrarse cara a cara con uno de los grandes filósofos. Se siente inadecuado y piensa que no lo entenderá. Si solo supiera que el gran hombre, precisamente por su grandeza, es mucho más inteligible que su comentarista moderno. El estudiante más simple será capaz de entender, si no todo, al menos una buena parte de lo que Platón dijo, pero difícilmente alguien podrá entender algunos libros modernos sobre el platonismo. Por lo tanto, siempre ha sido uno de mis principales empeños como profesor persuadir a los jóvenes de que no solo es más digno adquirir el conocimiento de primera mano que el conocimiento de segunda mano, sino que generalmente adquirirlo es más fácil y más deleitoso. Esta preferencia equivocada por los libros modernos y esta timidez por los antiguos es más rampante en la teología que en cualquier otra área. Donde quiera que te encuentres un pequeño círculo de laicos cristianos, puedes estar casi seguro de que no están estudiando a San Lucas o San Pablo o San Agustín o a Tomás de Aquino o a Ocker o a Butler, sino al señor Berdiab o al señor Maritain o al señor Niebuhr o a la señorita Sáez o incluso a mí mismo. Ahora bien, esto me parece confuso. Naturalmente, puesto que yo mismo soy escritor, no deseo que el lector corriente no lea libros modernos. Pero si ha de leer solo lo nuevo o solo lo antiguo, le aconsejaría que leyera lo antiguo.
Y le daría este consejo precisamente porque es un amateur y por lo tanto está mucho menos protegido que el experto contra los peligros de una dieta exclusivamente contemporánea. Un libro nuevo está todavía a prueba y el amateur no está en disposición de juzgarlo. Ha de ser contrastado frente a todo un gran conjunto de pensamiento cristiano a lo largo de los siglos, y todas sus implicaciones ocultas, con frecuencia insospechadas por el propio autor, han de ser traídas a la luz. Con frecuencia no puede entenderse plenamente sin el conocimiento de un buen número de otros libros modernos. Si tú te incorporas a las 11 en punto a una conversación que comenzó a las 8 con frecuencia, no podrás ver la verdadera relevancia de lo que se está diciendo. Afirmaciones que te parecen muy corrientes te producirán risa o irritación y no verás la razón porque la razón, por supuesto, es que los estados previos de la conversación le han dado un punto especial. De la misma manera, frases que aparecen en un libro moderno que pueden parecer muy ordinarias pueden estar dirigidas a algún otro libro. De esta manera puedes ser llevado a aceptar lo que habrías rechazado de manera indignada si conocieras su verdadero significado. La única seguridad es tener un patrón de cristianismo simple, central, mero cristianismo, como lo llamaba Buster, que pone las controversias del momento en su perspectiva adecuada. Ese patrón solo se puede adquirir de los libros antiguos. Es una buena regla, después de leer un libro nuevo, no permitirte otro nuevo hasta que hayas leído uno antiguo entre ellos. Si esto es demasiado para ti, deberías leer al menos uno antiguo por cada 3 nuevos. Cada época tiene su propia perspectiva. Es especialmente buena para ver ciertas verdades y especialmente propensa a cometer ciertos errores. Todos nosotros, por lo tanto, necesitamos los libros que corrijan los errores característicos de nuestro propio periodo. Y estos son los libros antiguos. Todos los escritores contemporáneos comparten en cierta medida la perspectiva contemporánea, incluso aquellos, como yo mismo, que parecen más opuestos a ella. No hay nada que me impresione más cuando leo las controversias de épocas pasadas que el hecho de que ambos lados normalmente estaban asumiendo sin cuestionarlo un montón de cosas que nosotros ahora negaríamos absolutamente. Ellos pensaban que estaban tan opuestos como lo pueden estar dos lados, pero de hecho estaban todo el tiempo unidos secretamente, unidos los unos a los otros y contra periodos anteriores y posteriores, por una gran cantidad de presuposiciones comunes. Podemos estar seguros de que la ceguera característica del siglo XX, la ceguera sobre la cual la posteridad preguntará, ¿pero cómo podían pensar eso?, está donde nosotros nunca lo hemos sospechado, y tiene que ver con algo sobre lo cual hay un acuerdo sereno entre Hitler y el presidente Roosevelt o entre el señor H. G. Wells y Karl Barth. Ninguno de nosotros puede escapar completamente a esta ceguera, pero sin duda todos la aumentaremos, y debilitaremos nuestra guardia contra ella, si solo leemos libros modernos. Donde están acertados nos darán verdades que nosotros ya medio sabíamos. Donde son falsos agravarán el error con el cual ya estamos peligrosamente enfermos. El único paliativo es mantener la limpia brisa marina de los siglos soplando en nuestras mentes, y esto solo puede hacerse leyendo libros antiguos. No, por supuesto, que haya nada mágico sobre el pasado. Las personas no eran más listas de lo que son ahora, ellos cometieron tantos errores como nosotros, pero no los mismos errores. Ellos no nos halagarán en los errores que ya estamos cometiendo, y sus propios errores, al estar ahora visibles y palpables, no nos pondrán en peligro a nosotros. 2 cabezas son mejores que una, no porque ninguna de las dos sea infalible, sino porque es improbable que se equivoquen en la misma dirección. Sin duda, los libros del futuro serán un correctivo tan bueno como los libros del pasado, pero lamentablemente no podemos tenerlos. Así que una manera en que puedes evitar ser atrapado por las banalidades, las trivialidades y las modas del conocimiento actual es interactuando con los mejores pensadores del pasado. Sin embargo, desde la perspectiva de mi llamamiento a leer, recuerda el sabio consejo de Thomas Brooks: Cristo, la Escritura, vuestros propios corazones y las acechanzas de Satanás son las 4 cosas principales que deberían estudiarse e investigarse primero y principalmente. Si alguno desecha el estudio de estas cosas, no podrá estar seguro aquí ni feliz en el futuro. Es mi trabajo como cristiano, pero mucho más ya que soy un atalaya, hacer todo lo posible por descubrir la plenitud de Cristo, la vaciedad de la criatura y las trampas del gran engañador. ¿Cómo has de estudiar? Mis comentarios hasta el momento obviamente indican que leer será un aspecto principal de tu constante estudio como ministro. Esto es totalmente apropiado, especialmente a la luz de nuestra doctrina evangélica de la revelación,
Dios se comunica con nosotros en proposiciones. Pero déjame añadir algo a esto. Hay 5 maneras principales en las que tu estudio constante puede verse beneficiado: la lectura, la reflexión, la escritura, la enseñanza y la vivencia. No voy a decir nada más aquí acerca de la lectura, mi énfasis sobre ella ya es obvio. Sobre el asunto de la reflexión, solo diré que necesitas ir a los puritanos para aprender su práctica de reflexión cristiana, o meditación, para aprovechar al máximo tus lecturas. Con respecto a la escritura, déjame decir simplemente que no existe ninguna disciplina más apropiada para forzar la mente a organizar y comunicar la verdad que la escritura. Si tú no puedes comunicar una verdad, no la entiendes. Si no la puedes comunicar en más de una manera, no la entiendes. Si no la puedes comunicar claramente, no la entiendes. Escribir ayuda en todas estas áreas. Un fórum perfecto en el que practicar esta habilidad es en las publicaciones de la Iglesia. Con respecto a la enseñanza, al igual que la escritura, es una ventaja tremenda para la autoeducación. Cuando tengas lugares donde intentar probarte en esto, aprovéchalos. No estoy hablando de tu predicación habitual, que naturalmente contendrá un componente de enseñanza, ni simplemente hablando de las oportunidades que tengas de hablar en la escuela dominical. Estoy hablando de situaciones que te empujen a entender y transmitir la verdad en un nivel más alto: conferencias a estudiantes, clases de seminario, discursos públicos y cosas semejantes. Cuando tengas estas oportunidades, aprovéchalas. Pero lo que quiero enfatizar aquí, precisamente porque muchas veces es pasado por alto entre aquellos que están dedicados al estudio, es la importancia de vivir para aprender. Con esto quiero decir, por un lado, que uno debe estar preguntándose constantemente cómo su aprendizaje está obrando en su vida. Debido a mi aprendizaje, estoy amando más a Dios, amando más la Escritura, estoy más dedicado a Cristo, estoy más comprometido con el ministerio del reino, soy más como Cristo, soy mejor esposo y padre, amo más a mi vecino, soy más justo, más misericordioso y humilde y estoy creciendo en gracia. Jesús enfatizaba de manera regular en su enseñanza que nuestro hacer muestra lo que realmente amamos y creemos. De ahí que nuestras actitudes, acciones y prioridades en la vida revelen los secretos del corazón. Si tu aprendizaje no te está ayudando en tu vida y tu pastorado según los patrones y énfasis bíblicos, entonces es un aprendizaje perdido. Por la importancia de vivir para aprender, por otro lado, me refiero a que es la escuela de la experiencia cristiana bajo la mano de la providencia la que se convierte en el campo de pruebas del verdadero aprendizaje. Especialmente las providencias oscuras de Dios, el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, los desánimos, las perdidas y cruces, como las llamaban los puritanos, revelan la extensión de nuestro aprendizaje. Benjamín Disraeli dijo en una ocasión: ver mucho, sufrir mucho y estudiar mucho son los 3 pilares del aprendizaje. Simplemente se estaba haciendo eco de una máxima que se puede encontrar desde Lutero remontándose hasta la Biblia: la oración, la meditación y la tentación, es decir, las pruebas y dificultades, hacen al cristiano. De hecho, Lutero lo puso de una manera más provocativa que esta, cuando dijo que un predicador no se hace leyendo libros, sino viviendo y muriendo y siendo maldecido. En otras palabras, Dios hace a los predicadores en el crisol. Nunca olvides esto. Dios hace un ministro del Evangelio rompiéndole el corazón. ¿No es eso lo que Jesús quiso decir cuando nos llamó a tomar nuestra cruz y seguirle? ¿Cuándo estudiar? Ahora bien, si podemos volver a un asunto relativamente mundano, habiendo apenas penetrado en algunas regiones medianamente sobrias, cuando estudiar es un asunto susceptible de convertirse en un desafío. El ministro de hoy, por definición, es una especie de hombre orquesta. Con frecuencia se le considera como el oficial jefe de administración, el principal jefe ejecutivo, el jefe de servicio, el principal visitador, el principal predicador / maestro / consejero, el jefe de relaciones públicas, el representante clave de la congregación local en la denominación. Es rotundamente imposible hacer un buen trabajo en todas estas cosas. Cuando uno intenta hacerlo, el estudio generalmente queda eliminado por la tiranía de lo urgente. Por lo tanto, vas a tener que planificar cuidadosamente cuándo estudiar y luego cómo proteger ese tiempo. Los 3 principales desafíos serán cómo tratar con tus servidores o diáconos, miembros y familiares con respecto al tiempo y la protección de tu estudio. Tendrás que dedicar algún tiempo a cultivar en tus servidores un sentido de la importancia primordial de tu tiempo de estudio, si no aprecian ya su importancia.
Yo he sido bendecido con servidores que valoran plenamente lo importante que es para mí tener tiempo para estudiar, pero no todos los ministros son tan afortunados. Si tus oficiales son poco comprensivos en este asunto, o simplemente no son conscientes de su importancia, comienza con aquellos que se muestran más comprensivos contigo y empieza por explicar cómo entiendes tu llamamiento y qué cosas son necesarias para su realización. Compara lo que ellos tienen que hacer en su jornada de trabajo, incluyendo el trabajo poco atractivo pero esencial que se lleva a cabo entre bastidores, con lo que tú tienes que hacer. Ayúdales a apreciar las maneras en que ellos se benefician que tú tengas el tiempo adecuado para estudiar. Luego explica y solicita su apoyo para las maneras en que vas a fijar y proteger ese tiempo. Ellos tienen que ser tus defensores ante la gente en este asunto. Con respecto a los miembros, cuando llaman para pedirte una cita y quieren hablar contigo, yo he encontrado que solo unas pocas almas muy santificadas son lo suficientemente amables para quedarse satisfechos con una secretaria que les responde con "en este momento no puede atender, está estudiando". La gente, de manera natural, piensa que su crisis del momento es más importante que un viejo libro lleno de polvo que el pastor está leyendo. Se ofenden porque le des prioridad a tu tiempo de estudio sobre ellos. Así que te sugeriría que tu asistente proteja tu tiempo de estudio diciendo simplemente "en este momento no puede atender". De esa manera, quien llama no tendrá la oportunidad de juzgar personalmente si su asunto es de mayor peso que tu necesidad de estudiar. Ahora bien, la familia es un asunto diferente. Mi esposa es extremadamente comprensiva con mi ministerio. Especialmente cuando se trata de deberes pastorales como el asesoramiento de emergencia o las visitas al hospital, ella se acomoda indefectiblemente al hecho de que yo dedique tiempo a esas actividades, sin importarle lo que ello pueda interferir en el programa de actividades de la familia. Pero le cuesta más cuando se trata de mi tiempo para estudiar. Así que, equilibrar el tiempo con la familia y el estudio puede ser un desafío para nosotros. Tú tendrás que analizar este asunto de tal manera que tu esposa pueda estar cómoda con el ritmo y la cantidad de tiempo para el estudio y de esa manera apoye lo que esto signifique para el programa de actividades de tu familia. No es necesario decir que el tiempo para el estudio no se debe malgastar con el correo electrónico, las charlas por Internet o los foros de discusión, que normalmente solo acumulan ignorancia, o navegar por Internet en detrimento de otros deberes pastorales importantes. Esto es un problema para muchos ministros, especialmente para aquellos que son más introvertidos y rehúyen las responsabilidades con la gente del ministerio. Pero yo no veo ese problema en ti, así que lo paso por encima aquí con una mención fugaz. ¿Por qué estudias? Debes ser consciente de tus propias motivaciones personales para estudiar. Más de un buen hombre ha caído presa de motivaciones falsas y por ello ha perdido el beneficio real del estudio constante. Por un lado, el estudio continuo no debería estar motivado por el deseo de obtener un determinado estatus. Muchos seminarios e instituciones de enseñanza superior atraen a los pastores a realizar cursos avanzados que difícilmente son avanzados bajo cualquier criterio realista porque ofrecen un título impresionante y sonoro, pero vacío a aquellos que completan el curso. No caigas presa de ellos. La meta del aprendizaje es el conocimiento, no el estatus. Los británicos han tenido una actitud mucho más saludable sobre los títulos académicos que nosotros aquí en América, aunque pienso que finalmente nosotros estamos teniendo un efecto nocivo incluso sobre ellos en esta área. El gran F. Bruce, por ejemplo, tenía el equivalente de una diplomatura americana, tenía una licenciatura escocesa, y sin embargo, estaba reconocido como un erudito de primera fila en su campo. Su falta de un doctorado no importaba. Sabía más que una sala llena de doctores en filosofía. Yo, personalmente, no le doy la menor importancia al título que un hombre pueda tener. Si no posee un conocimiento correcto y útil y un buen juicio, no tiene mucho valor para la Iglesia como maestro. Una motivación que debe impulsarte a estudiar es simplemente el deseo de aprender la verdad, adquirir conocimiento verdadero y útil. Hay muy pocas ocasiones en las que es bueno ser ambicioso en la vida, pero en el aprendizaje debemos ser ambiciosos por aprender, porque la verdad es de Dios y nosotros debemos desear conocerla. Además, debemos estar motivados a aprender con el propósito de ser de ayuda a la Iglesia. No ha sido infrecuente que me haya encontrado ministros que, por mucho estudio, se han considerado a sí mismos muy sofisticados y por encima del promedio de las personas que van a la Iglesia. Tal actitud es impropia en extremo. Y es interesante que no se encuentre con frecuencia en aquellos que tienen verdaderamente mentes de primer orden.
El ministro estudia precisamente para ser una ayuda para el pueblo de Dios, por muy humilde que éste sea. Nosotros hemos de desear aprender para ser útiles a la Iglesia. En este mismo sentido, debes estar motivado a aprender con el propósito de ser útil a otros ministros e iglesias. Conviértete en un experto en algo de tal manera que puedas ayudar también a otros compañeros del ministerio que tienen que lidiar con un área especializada de conocimiento en la que no les va tan bien como a ti. Tal vez llegues a estar muy familiarizado con la mejor literatura académica sobre el Islam, no solo para poder enseñar a tu gente y para dar testimonio tú mismo, sino también para ayudar a otros ministros que no saben tanto sobre lo que ahora es el principal rival religioso organizado para el cristianismo a nivel global. O tal vez llegues a ser un experto en los puritanos, de tal manera que no solo tú puedas ser edificado por medio de ese excelente material, sino también para que puedas desengañar a otros de la considerable y negativa mitología que rodea a todo este campo de estudio. Tú sabes de lo que estoy hablando. Motívate a aprender con el propósito de que tu conocimiento pueda bendecir a la Iglesia en su sentido más amplio. Sin duda hay más motivaciones para estudiar que estas. Pero toma estas como sugerencias. ¿A qué aspiras al estudiar? En cuanto a tus metas al estudiar, obviamente entre ellas estará la gloria de Dios, tu propio crecimiento en la gracia, la edificación de los demás y el incremento de tus propias capacidades para enseñar y predicar. En este sentido, sería bueno recordar las tres famosas máximas de Hermann Vitius, el famoso teólogo y pastor holandés del siglo XVII, que decía: nadie enseña bien a menos que primero haya aprendido bien, nadie aprende bien a menos que aprenda para enseñar, y tanto el aprender como el enseñar son vanos y sin provecho, a menos que vayan acompañados por la práctica. Vale la pena sopesar estas palabras, como también la clásica obra On the Character of a True Theologian, sobre el carácter de un verdadero teólogo, Grenville, S.C., Reformed Academic Press, 1994. Además, permíteme que mencione estas otras metas para tu estudio. Una meta apropiada para estudiar es adquirir información o conocimiento verdadero y útil. Principalmente, por supuesto, tendrás interés en adquirir el conocimiento que consiste en el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras. Pero también querrás conocer acerca de la creación de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestros tiempos, el mundo y nuestro rebaño. La principal fuente de este conocimiento será, por supuesto, la revelación especial, pero nuestro estudio incluirá necesariamente los conocimientos básicos de la revelación general. Una segunda meta de tu estudio será la adquisición de la habilidad para emplear el uso correcto de ese conocimiento que obtienes al estudiar. El tipo de conocimiento de Dios que se puede obtener por el estudio de los libros no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Ese fin es la gloria de Dios y la unión con Él, desde la cual fluye el beneficio de la comunión con Él. Dicho de otra manera, el conocimiento salvador es el conocimiento del pacto, el conocimiento de la comunión y la confraternidad con el Dios viviente. El conocimiento por silogismos es un elemento esencial de ese conocimiento salvador y de ahí que sea imperativo para todos los cristianos en su andar espiritual. Pero ni es el único elemento del conocimiento salvador, ni la meta o el propósito de nuestro estudio. Quiera Dios concederte no solo un nacimiento firme de la verdad salvadora, sino un verdadero entendimiento y empleo de sus usos adecuados. Una tercera meta de tu estudio será el desarrollo de tus habilidades analíticas. Necesitas desarrollar tus habilidades para el discernimiento hasta el punto de que seas capaz de sintetizar el conocimiento, que seas capaz de involucrarte en el pensamiento crítico y poseer buen juicio, porque serás un punto de referencia andante para tu rebaño. Además, cada sermón o lección que preparas requerirá que tengas discernimiento y capacidad de análisis del texto, en el original y en la traducción, de las herramientas, diccionarios, comentarios, léxicos y demás literatura, del contexto, cuándo y dónde se ha de enseñar, cuáles son las tendencias, los asuntos, los pecados y las preocupaciones apremiantes del momento, y de la congregación, donde están espiritualmente, que necesitan, etc. Una cuarta meta del estudio debería ser una renovación constante de nuestro deseo de aprender, obedecer, adorar y pastorear. Deberíamos tener sed de conocimiento de la palabra de Dios y de su mundo, incluyendo a su pueblo y el contexto del mismo. Todos nosotros no estaremos interesados por igual en las mismas cosas, pero cada uno de nosotros debería tener hambre por un conocimiento dominante de algo. También deberíamos tener hambre por poner este conocimiento a trabajar al servicio de la obediencia. Es cierto,
Algunas personas más orientadas hacia lo práctico quieren pasar del pensar y entrar directamente en el hacer, pero esa clase de celo sin conocimiento es orgullosa y potencialmente destructora. Nosotros debemos arder en nuestros corazones para adorar y sobre todo para pastorear. Pero todos esos deseos necesitan ser avivados. El estudio puede ayudar a inflamar los fuegos de nuestra devoción. Un quinto aspecto de nuestra meta en el aprendizaje es hacernos capaces de la autocrítica y de incrementar nuestra habilidad para ejercer el arrepentimiento apropiado. Este es un trabajo sensato al cual estamos llamados y los peligros de nuestras almas, y los de nuestras congregaciones, son muchos, si nos hacemos descuidados en nuestra vocación. Nosotros estamos llamados a ser administradores de los misterios de Dios, y un día daremos cuentas de nuestra conducta al Todopoderoso. El autoexamen espiritual y la autocrítica, evidencias de un espíritu contrito, y la disposición a la reprensión de parte de otros son absolutamente esenciales si hemos de evitar las caídas en el ministerio cristiano. Finalmente, debemos tener como meta en nuestro estudio el cultivo de una piedad cálida, plena, natural y práctica. Esta piedad debería estar caracterizada por la reverencia a Dios, el amor al prójimo, la seriedad de propósito en nuestro llamamiento y la determinación a la santidad. Mi deseo es que tú estés, tomando prestado un resumen de David Wells, centrado en Dios en tus pensamientos, que temas a Dios en tu corazón y que honres a Dios en tu vida. ¿Qué haces con tu estudio? El verdadero estudio del Evangelio debe convertirse en oración. Cuando nosotros estudiamos algo que nos lleva a comprender la grandeza de Dios y su obra salvadora, eso debe movernos a la adoración, a la gratitud y a la alabanza. No debemos resistir el impulso a orar en nuestro estudio. Cuando leemos algo que nos convence, debemos ser impulsados a la confesión de pecado en oración. Cuando leemos algo que nos recuerda la difícil situación de otros, debemos ser movidos a la intercesión. Cuando leemos algo que mata el alma o que es potencialmente dañino para el bienestar espiritual de los demás, debemos suplicar a Dios que suprima el veneno, que libre a la oveja incauta, que reprenda al falso pastor, que proteja a los pastores fieles y que libre nuestras almas del contagio de la falsedad. Todo nuestro estudio debe convertirse en oración y ponerse al servicio de los intereses de la santificación, la nuestra y la de los demás. Esto nos recuerda una vez más la importancia de un conocimiento experimental de Dios en nuestro aprendizaje teológico. Sin un conocimiento verdadero y salvador de Dios, relacionado con su pacto, el estudio está condenado a ir mal en nosotros. Esto solo nos apremia a considerar la importancia de la oración y del Espíritu Santo en nuestro estudio. En la oración nosotros mostramos nuestra dependencia absoluta de Dios para el logro del verdadero conocimiento. Y solo por medio del Maestro, el Espíritu Santo, obtenemos verdadero conocimiento y el verdadero conocimiento de Dios. Estas dos realidades deben impregnar todo nuestro enfoque del estudio. Esta es una de las razones para la profunda afirmación de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Timoteo, quiera el Señor levantarte como un hombre poderoso en nuestros días, comprometido con la autoridad de la Escritura, firmemente persuadido de sus grandes doctrinas, magistral en tu comprensión de la verdad del Evangelio y ardiendo por proclamarlo, caracterizado por una piedad cálida y de corazón y por una santidad constante, lleno de oración y cuidadoso de tus deberes pastorales y diligente por mantenerte estudiando para presentarte aprobado, de tal manera que la Iglesia sea edificada, para que sus muros sean engrandecidos y Cristo sea glorificado. Tu amigo, Ligon Duncan. P.D. Timoteo, ya te he mencionado una serie de libros en esta carta tan larga, pero déjame sugerirte solo unos pocos que te serán especialmente útiles en tu pensamiento sobre el asunto del estudio. Uno on the character of a true theologian, sobre el carácter de un verdadero teólogo, de Hermann Vitius, reedición, Greenville, S.C., Reformed Academic Press, 1994. Ya mencionado es este título clásico, pero es excelente. 2 The Religious Life of Theological Students, la vida religiosa de los estudiantes de teología, de B.B. Warfold, reedición, Phillipsburg, N.J., P.I.R., 2001. Escrito para seminaristas, pero con aplicaciones imperecederas para pastores. 3 An Introduction to Theological Studies, una introducción a los estudios teológicos, de William Cunningham, reedición, Greenville, S.C., Reformed Academic Press, 1994. Un clásico que nos alerta sobre las trampas escondidas en el estudio y nos guía hacia un aprendizaje más fructífero. Cunningham,
Entre otras cosas, 1. Nos recuerda la importancia de un conocimiento experimental de Dios para la obra teológica. 2. Presenta las diferentes ramas de los estudios teológicos, su significado y su relación los unos con los otros. 3. Nos insta a considerar la importancia de la oración y del Espíritu Santo para el logro del verdadero conocimiento de Dios. 4. Nos muestra la importancia de la meditación para nuestro crecimiento en la gracia, una meditación que debe ser considerada, llena de oración y de reflexión. 5. Nos sugiere el papel vital de la experiencia cristiana en nuestra formación para el ministerio. 6. Nos aconseja sobre la importancia absoluta de conocer a fondo las lenguas bíblicas y de estar profundamente familiarizados con nuestras Biblias en español y 7. Nos exhorta en la necesidad de descansar de nuestros estudios profesionales en el día del Señor. 4. Patterns in History. Patrones en la historia, de David B. Vinton, Downers Grove, IL, InterVarsity Press, 1990. Te introducirá a la práctica de la historiografía, importante para tu estudio constante pero tratada muy escasamente en el seminario. 5. The Study of Theology. El estudio de la teología, de Richard Muller, Grand Rapids, MI, Sonderban, 1991. Una especie de clásico moderno, te será de gran ayuda para tus continuas reflexiones en el área de la teología sistemática.